Línea de tiempo sobre teorías de la comunicación. Teoría de la omnipotencia de los medios. Esta teoría surgió tras la Primera Guerra Mundial. Esta teoría expresa cómo los medios de comunicación pueden llegar a influenciar y a manipular a las personas. Un famoso ejemplo es el de la Guerra de los Mundos, donde se asusta a gran parte de la población estadounidense a través de una emisión de radio que describía la invasión de los marcianos. Esto provocó pánico en las personas, haciendo que éstas huyeran, rezaran y corrieran sin control. Todo esto en la noche del 30 de octubre de 1938. Este suceso fue analizado por el sociólogo Hadley Cantrill en 1940. La omnipotencia de los medios, al igual que la teoría de la aguja hipodérmica, el mensaje es recibido inconscientemente y de manera colectiva. Estructuralismo. Es un movimiento teórico que inicia en Francia. Esta es una de las corrientes teóricas más influyentes en las ciencias sociales del siglo XX. Surge a mediados de la década de los 60. Plantea que todo es un sistema sociocultural. Existe una serie de estructuras que se llaman formas de organización que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Se entiende al lenguaje como un orden de lo simbólico. Por otra parte, aunque el estructuralismo es un movimiento que tiene una historia más o menos específica, el término estructuralista puede ser aplicado a cualquier análisis que tenga como énfasis las estructuras subyacentes a un fenómeno y sus relaciones. Es decir, puede considerarse como estructuralista cualquier escuela de las ciencias sociales que tiene como prioridad el orden más que la acción. Teodoro, 2018. Uno de los antecedentes más importantes para el desarrollo del estructuralismo es Ferdinand de Saussure, padre de la semiología, ya que, como hemos visto, el estructuralismo retoma gran parte de sus postulados para comprender la actividad humana. También podemos mencionar al antropólogo francés Claude Lévi-Strauss y también al psicólogo Jean Piaget. Funcionalismo. Hay antecedentes que se dice que surge en Inglaterra y en Estados Unidos en la década de 1930. Vivió su máximo esplendor entre 1890 y 1910. El funcionalismo se pregunta el por qué y el para qué del proceso psicológico y de la conducta como consecuencia. Este nació como respuesta al estructuralismo, dada su poca utilidad. El funcionalismo propone que la sociedad está construida por partes, que éstas funcionan estando juntas y el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras. Aquí podemos mencionar dos autores importantes, que es William James y John Dewey. Teoría de la comunicación de masas. La idea masas se define como la pérdida del individualismo. Surgió a partir de 1930. En su tiempo fue un nuevo campo de investigación, el cual se encargó de abordar el estudio de los medios masivos de comunicación y su fuerza para manipular a la sociedad. Los estudios principalmente pretendieron abordar la propaganda política y sus efectos en la sociedad. A partir de eso, se crea la idea de abordar teóricamente a la comunicación como un sistema de manipulación para manejar las decisiones en pos de interés para el poder en turno. En esta teoría podemos mencionar a Harold Laswell con la teoría de la aguja hipodérmica y a Paul Lazarsfeld
y Robert Merton en la teoría de los efectos limitados. Teoría de las mediaciones. El término mediar hace referencia a un uso coloquial, es decir, a alguien que mide algo. Asimismo, Martín Serrano formula la hipótesis de mediación social. Habla de un concepto de mediación el cual fue planificado para conocer los cambios en la sociedad. Es decir, entendía que en la sociedad existen múltiples procesos mediacionales, entre los cuales estaba la mediación comunicativa que constituía las bases del cambio social. La teoría de las mediaciones surge en Europa en el año 1976. La mediación se define como la actividad que impone límites a lo que puede ser libre y a la manera de decir por un sistema que pone orden. Asimismo, Martín Serrano propone dos tipos de mediaciones. La primera, la mediación cognitiva, que opera sobre los códigos y sobre los relatos, sobre las representaciones y las significaciones. Por otra parte, la segunda, la mediación estructural. Esta opera sobre los contenidos que modifican o condicionan una relación de comunicación. Después de todo esto, Martín Barbero retoma el concepto basándose solamente en la comunicación, diciendo que tenemos que estudiar los elementos intermediarios, que estos son los que producen el mensaje, para saber las consecuencias de los mismos. Teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría nació con base en la necesidad de estudiar los efectos de la propaganda durante los años 20 y 30. Esta teoría surge en el contexto de dos guerras mundiales y los inicios de la Guerra Fría. Este modelo de comunicación tiene los efectos directos sobre la población en general, sin considerar las particularidades de cada individuo. También podemos mencionar que Laswell se cuestionaba lo siguiente: ¿quién dice? ¿Por qué canal lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Y con qué efecto lo está diciendo? No olvidemos que para Laswell la propaganda es una modalidad de control social para no recurrir a la violencia. Teoría de los dos pasos. Esta teoría surge en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos, movido por la delicada situación, decidió financiar una serie de novedosas investigaciones sobre comunicación y propaganda. En el primer paso, se menciona que los medios lanzan un mensaje que lo recibirá un tipo de persona en concreto. Este se llama líder de opinión. En el segundo paso, menciona que este líder de opinión comunicará el mensaje a las demás personas mediante sus relaciones intrapersonales. Estas hipótesis fueron posteriormente criticadas y actualizadas dentro de la teoría de comunicación de masas. El concepto de líder de opinión sigue resultando válido para definir una figura que ha tenido y sigue teniendo un gran arraigo e influencia en la sociedad. Dentro del grupo de investigación que trabajaba en ese ámbito se encontraba el sociólogo Paul Lasalfert, que junto a Elihu Katz teorizó por escrito lo que se llama teoría de los dos pasos. Teoría de la comunicación de masas. Sus primeros aportes fueron en 1938, a un año de la Segunda Guerra Mundial. Se considera una línea de investigación que busca desarrollar instrumentos que permitan actuar sobre la población de manera eficaz con el objetivo de tener las claves para conducir el comportamiento de las masas.
En otras palabras, podemos decir que esta teoría identifica el comportamiento de las masas para poder manipularlo a conveniencia, ya sea para fines políticos, sociales o de comercio. Podemos mencionar a los autores ya antes vistos como Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld y Harold Lasswell. Teoría de usos y gratificaciones. Sus orígenes se remontan en la década de los 30 y se consolida en la década de los 60. Esta teoría, abreviada TUG, es la teoría que explica las razones por las cuales la población consume determinados productos audiovisuales. Su objetivo es la comprensión de la comunicación en masa. Se centra en la pregunta: ¿qué efecto tienen las personas en los medios de comunicación? Uno de los principales hilos conductores del estudio en esta teoría es identificar la razón por la que la gente usa los medios y para qué los usa. Esta teoría se centra en cómo los usuarios eligen deliberadamente los medios que pueden satisfacer sus necesidades, relajarse, relacionarse con otras personas, divertirse o evadirse. Podemos mencionar la aportación de Elihu Katz, Jay Blumer y Michael Gurevich. Teoría de los efectos limitados. La teoría de los efectos limitados es una teoría de comunicación que sirvió como corrección de la teoría hipodérmica. Surgió durante la década de los 40 del siglo XX, cuando en ambientes intelectuales de los Estados Unidos se empezó a difundir la idea de que el efecto de los medios de comunicación en la sociedad no era tan grande. La mayoría de estudios anteriores habían concedido un poder ilimitado a la propaganda. Los medios y la propaganda habían sido dotados de un poder que en realidad no poseían. Ese es el primer aporte de esta teoría, en la cual podemos mencionar a Paul Lazarsfeld y Robert Merton. Teoría informacional sobre la percepción. Sus primeros aportes fueron en 1952. Esta teoría nos dice que el hombre capta mensajes en el entorno que lo rodea y se encarga de interpretarlos en relación a su cultura. Un factor importante dentro de dicha teoría es la semiótica, que se encarga de buscar y encontrar los mensajes ocultos. Según Umberto Eco, también se encuentra la denotación y la connotación. Un ejemplo muy típico es el caso del mexicano y su doble lenguaje. No cualquiera podría percibir lo que el emisor trata de decir realmente. También podemos mencionar la teoría de la Gestalt, la ley de cierre, ley de proximidad, ley de simetría, ley de continuidad y ley de relación figura y fondo. Entre los psicólogos que tuvieron aportes a esta teoría podemos mencionar a Kurt Lewin, a Kurt Kafka, a Max Wertheimer y a Wolfgang Kohler. Teoría culturológica. Los inicios de esta teoría fueron en Europa, específicamente en Francia entre los años 1960 y 1970. La referencia más fuerte de esta teoría es la obra de Edgar Morin, La cultura de masas del siglo XX, el espíritu del tiempo. Morin determina que el individuo toma parte de una experiencia universal cuando participa en la cultura, con el impulso de sentirse perteneciente en la sociedad. Esta teoría culturológica no examina exclusivamente los medios de comunicación de masas y sus efectos, sino que se concentra en el análisis de la cultura de masas en sí misma. Por lo tanto, la finalidad de esta teoría es la de estudiar la cultura de masas para individualizar los aspectos antropológicos
y las relaciones que se instauran entre el consumidor y el objeto de consumo. Teoría de la comunicación humana. Esta teoría se publicó originalmente en 1967. Paul Watzlawick fue un psicólogo australiano referente de la terapia familiar y sistemática, reconocido internacionalmente por su obra El arte de amargarse la vida, publicada en 1983. Watzlawick, junto a Janet y Jackson, en el Mental Research Institute de Palo Alto, desarrolló la teoría de la comunicación humana con la finalidad de la terapia familiar. Es de suma importancia la perspectiva. Lo importante no es tanto el modo de comunicarnos o si somos conscientes o no, sino el cómo comunicamos en el aquí, el ahora, de la manera que nos influimos unos a los otros. Teoría: la espiral del silencio. Esta teoría se desarrolla en la década de los 70s. La espiral del silencio es una teoría del área de la comunicación política de la ciencia política propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noelle Neumann. En su libro La espiral del silencio, Opinión pública, nuestra piel social, 1977, estudia la opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. Por consecuencia, un individuo, por el temor de sentirse aislado, puede renunciar o esconder sus puntos de vista cuando no concuerda con el de las mayorías. En el espiral del silencio podemos observar que entre más se hable de un tema, toma mayor fuerza. Por el contrario, mientras menos se hable del tema, causa más silencio, y los individuos, por el temor de ser rechazados, prefieren no expresar sus puntos de vista. Teoría del actuar comunicativo de Jürgen Habermas. Sus primeros aportes fueron en la década de los 1980. Esta teoría se refiere a que el fin del ser humano es ser social. Por eso busca comunicarse con otros. Y de esta manera, el actuar comunicativo es su forma de interacción social. Es por eso que todo actuar comunicativo utiliza símbolos comunes para todos los individuos de manera de lograr la interacción. El lenguaje, además, engloba símbolos no verbales, como por ejemplo la música y el arte. Habermas reconoce que las posibilidades comunicativas están muy limitadas al dinero y al poder, lo cual produce una cosificación. De igual manera, se tiene que tomar en cuenta que la acción comunicativa puede ser fuerte o débil, dependiendo criterios como la verdad, la rectitud y la sinceridad. Teoría de la información. Es la base teórica de la ciencia y la ingeniería de telecomunicación moderna. Su propósito es entender qué es la información, cómo se mide, cuánto ocupa y cuál es la capacidad mínima de un canal de transmisión para poderla transmitir. Esta teoría está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información. La teoría se deriva de trabajos desde 1910. En 1928, Ralph Hadley fue el precursor del lenguaje binario. En 1936, Alan Turing creó una máquina capaz de tratar la información con emisión de símbolos. En 1949, Claude Shannon, junto a Warren Weaver, contribuyó en la culminación y el asentamiento de la teoría matemática de la comunicación. Teoría de la agenda
setting. La teoría de la agenda setting, o simplemente teoría de la agenda, nos dice la consecuencia de la acción de la prensa gráfica, la televisión y los demás medios de información. El público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto los elementos específicos de la esfera pública. Regularmente, la gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que la mass media incluye o excluyen de su propio contenido. Es decir, que el contenido vigente que nos dan los medios de comunicación depende de qué información conservamos o desechamos de nuestro criterio personal. Maxwell Malcolms y Donald Shaw son los autores del primer trabajo académico sobre la función La Agenda Setting, publicada en 1972. Teoría del cultivo. Esta teoría comenzó en 1967. Es una teoría social que propone que mientras más gente pase más tiempo viviendo en el mundo de la televisión, será más fácil que crean que la realidad social se asemeja a la realidad retratada por la televisión. Los niños y jóvenes son los más crédulos en repetir las conductas mostradas en estos medios. George Gebner, Larry Gross, de la Universidad de Pensilvania, fueron los primeros en desarrollar esta teoría como parte de la investigación a gran escala de un proyecto que denominaron indicadores culturales. El surgimiento de los indicadores culturales parte de la necesidad de entender los nuevos procesos de creación de historias. Para Gebner, los humanos son la única especie que vive en el mundo construido por las historias que cuentan, y el proceso de contar historias pasó de ser artesanal e inspirado en las comunidades para convertirse en el resultado de un proceso de marketing y manufactura elaborada. Teoría de la influencia personal. Esta teoría surge en 1995, realizada por Katz y Lasserfeld. La teoría de la influencia personal propone que nosotros somos los únicos que decidimos cuánta relevancia le damos a la información que nos transmite, tomando en cuenta la propia identidad y el contexto social que servirán de refuerzo al mensaje, de afirmación, contradicción o negación, según los casos. Lasserfeld y Katz explican que los medios de comunicación tienen una influencia limitada en la opinión pública. Mencionan que los líderes de opinión tienen variantes en la aceptación o negación de la información, dependiendo del contexto y el público. A esto se le dio el término de doble flujo.